Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu semana? Bien, contenta. Oye, ¿cómo estábamos ahorita que no podíamos grabar porque se nos atravesó la tecnología? Ya ves que el cable. Sí, oye, hacen falta los ingenieros. ¿Cómo se nota que somos licenciadas y no ingenieras, no? Bueno, pues ya, sin más, después de haber pasado, ¿qué? Como 40 minutos tratando de ver cómo podíamos resolver este tema. ¿De qué nos vas a hablar hoy, amiga? Hoy te va a dar hambre. Ay, amiga, sí. No me digas eso. Así es. Bien, para ti y para todos los que nos están escuchando, si eres fan del pan, este podcast te encantará. Hoy vamos a platicar sobre su origen, historia y evolución. Ay, amiga, te faltó el chocolatito que me trajeras aquí. Ese será en otro podcast. Mira, ya como que hasta la lonja sentí así como que, se me hacía así como que me dice, dame algo. Y de verdad que sí. Cuando empecemos a platicar un poquito más acerca de su historia, vas a empezar a... Hoy, sobre todo en México, que somos bien paneros, ¿eh? Sí. De hecho, vamos a puntualizar eso. Es muy importante lo que acabas de señalar. Porque el tema del pan es muy amplio. Ajá. Así que temas de regionalismos van a ser en otro podcast. O sea, de los panes más importantes para otras culturas. O sea, hoy vamos a hablar de México. El pan, no. Hoy vamos a hablar de manera global. Okay. ¿Sale? Primero vamos a entender de dónde viene, ajá, con quién se crea, ajá, cómo evoluciona, y ahí nos vamos a quedar. Perfecto. Y en otro podcast vamos a hablar sobre la panadería en México, que va a ser magnífico, porque se va a introducir justamente a través de los siglos, cómo va cambiando. Uh-huh. Y en otro podcast, posteriormente hablaremos de los panes del mundo. O sea, me estás amenazando. Me estás amenazando que van a ser 3 episodios. Vamos a hacer 3 episodios, pero no van a ser continuos, a diferencia de la gula en el Imperio Romano. Van a ser salteados para que precisamente tengamos un poquito de otros temas que vayan sumando también a este tema. Me parece muy bien. ¿Sí? Pues échatela. Bueno, pues primero que nada me gustaría platicarte, creo que esto ya alguna vez te lo había mencionado. Hoy, cada vez que como un bolillo con nata y azúcar, regreso a casa de mi abuela. Uh-huh. Los domingos, cuando nos quedábamos con ella a dormir, los sábados, los domingos, para nosotros, para mi hermana y para mí, era un premio después de ir a misa. Uh-huh. Y bueno, hoy, aunque ya no voy a misa, cada vez que huelo estos aromas, invariablemente regreso uh-huh. a ese sitio, ¿no? A su cocina, y llegan a mí muchísimos recuerdos, incluyéndolo a ella. Uh-huh. Y bueno, lo chistoso es que cada vez es más raro encontrar un buen bolillo, es más raro encontrar buena nata, uh-huh. y es más caro incluso, ¿no? Pues es que ya ni nata, porque ya parece que yo agua pintada. Ya que te va a salir de nata, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los recuerdos de los mexicanos y de muchas personas, uh-huh. tanto buenos como amargos, van en relación justamente del pan. Pero el pan trae en automático cosas maravillosas. Iba a decirte otra cosa, pero creo que lo vas a mencionar, entonces no me adelanto, me callo y te dejo hablar porque sí, iba a hablar algo del bolillo, de hecho. A ver, cuenta, Chano. No, pues es que, o sea, cuando hablas de la historia que tiene el pan en nuestro país, es dentro del argot popular, por ejemplo, también encontramos que hay creencias donde cuando te pasa un susto, por ejemplo, que te comas un bolillo porque te recoge la bilis y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, digo, eso es, pues es parte del pan, ¿no? Y de la historia que tiene en la parte de lo social en México, ¿no? De los significados, de los rituales, ¿no? De las cuestiones que asumimos que ayudan al bienestar del organismo y que pues algo de tener de cierto, dicen las abuelas, ¿no? Sí. Bien, el pan después de inventado jamás ha vuelto a ser despojado. Y es parte ya de nosotros.
Hoy está prácticamente en todas las culturas, aunque tuvieron que pasar muchas cosas antes, porque al inicio pues solamente había en un cierto lugar y de ahí se irá aplazando y se irá yendo con el hombre. ¿Sí? Pero antes de entrar a la historia, me gustaría hacerte una pregunta. Ya vas a empezar con y me gustaría también que nuestros escuchas pues se contestaran a ellos mismos. A ver, Viri, descríbeme lo que sucede cuando entras a una panadería donde el pan está saliendo del horno y los aromas llegan hasta el mostrador. ¿Qué hago? Me quedo sin quincena. O sea, pero antes, ¿qué sucede contigo físicamente? Físicamente empiezo a salivar. O sea, me llega el aroma por la nariz y inmediatamente empiezo a salivar. O sea, empiezo a sentir ya digo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las conchas. Digo, amén de que de repente se vuelve uno medio concha, ¿no? Pero me gustan mucho las conchas. Entonces, y el bolillo también, pero yo soy de Michoacán. Entonces, el bolillo de mi tierra es un bolillo que es crocante, que tiene un sabor muy especial, ¿no? Por el agua, por lo que tú quieras, ¿no? Y ese bolillo es muy difícil encontrarlo aquí en donde estamos. Estamos en Querétaro, entonces es un poquito complicado. Es complicado. Entonces, cuando me ha tocado llegar a alguna panadería donde sé que voy a encontrar ese bolillo y que ya desde mi casa estoy saliendo porque ya huele a que el bolillo está listo, o sea, ya en mi cuerpo ya estoy yo sintiendo así en la boca. Claro, yo me quedé corta, te dije al mostrador, pero en realidad cuando tú pasas cerca de una panadería, sí, desde afuera huele, ¿no? Sí, claro. Pareciera que como en las caricaturas hilito de te va la llamando. Manita del humo te va llamando, ¿no? Exactamente. Los vapores. Sí. Y justamente a eso quería llegar, ¿no? ¿Tú sabías que el aroma de pan recién hecho provoca salivación por un tema de digestión? Seguramente sí, porque también lo sentimos, bueno, al menos personalmente en la boca del estómago, sientes como que se te va abriendo así de, venga esas piezas de pan. Correcto. Bueno, pues resulta que la saliva es agua más enzimas. Ajá. ¿Sale? Y dentro de esas enzimas, por lo menos la mitad está compuesta de una enzima que se llama A-amilasa o alfa-amilasa. ¿Sí? Estas enzimas son las encargadas de digerir los almidones que provienen de los cereales. Ok. ¿Sale? Ajá. Y terminan metabolizándose ya en el estómago, donde el páncreas vuelve a segregar más enzimas de esta enzima y lo que genera al final es convertir estos almidones en glucosa. Ajá. La glucosa es una molécula importantísima porque es justamente la que mantiene con vida, la que alimenta a las células. ¿Sale? Entonces, ya de entrada podemos decir que una cuestión química acerca de los cereales con los cuales se realiza el pan tiene una función biológica y que, aunque nosotros decimos que se nos hace agua la boca, que es cierto, en realidad lo que está sucediendo es que nosotros estamos abriendo el aparato digestivo, ¿no? Estamos como en el aperitivo sin haber comido nada. Y curiosamente, fíjate que existe una teoría que especialmente cuando vamos a consumir en nuestra dieta, en estos platillos en donde nos vamos a sentar, una cantidad fuerte de almidones, o sea, va a ser una carga importante de azúcares al final o de glucosa, lo que hace el cuerpo como teoría es avisar al estómago, porque esta digestión no se hace a nivel boca, comienza en la boca. Pero es la señal que manda para que el estómago se prepare. Oye, y no tiene, o sea, por ejemplo, yo quiero pensar, ¿no? Que desde la vista, ¿no? Sí. O sea, desde que te sientas y ves así todas las viandas que tienes así enfrente, los ojos ya le pasaron al cerebro de aguas. Fíjate todo lo que nos vamos a jambar, ¿no? Pero a diferencia de la vista, que también es muy importante, con este ejemplo de las panaderías, cuando tú vas caminando en la calle, tal vez aún no veas el pan. Pero al olerlo, ya estás salivando. Ya. ¿no? Entonces, estás avisando al cuerpo, el hecho de salivar, le estás avisando a tu cuerpo, a tu estómago, que se vaya preparando. Y esta teoría dice que el páncreas comience a segregar más enzimas para que cuando lleguen los azúcares al estómago, no te dé una diabetes. Se produzca insulina también en el organismo. Y entonces no te mate esta cantidad de azúcar importante que va a entrar al cuerpo. Pero por ejemplo, ya obviamente si el consumo es excesivo y diario y demás, pues sí vas a tener una resistencia a la insulina. Por supuesto.
Pero aquí lo que hay que remarcar, obviamente, no va a serlo todo. Un panecito de vez en cuando no es malo. Es correcto, y forma parte también de nuestra alimentación. Todas las culturas tienen su dieta basada en cereales. Los cereales van cambiando dependiendo del continente y cómo se fueron justamente diversificando. Sobre todo en los encuentros, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pero y los procesos, ¿no? También, porque era diferente cómo se procesaba el trigo, por ejemplo, antes que ahora. Sí, es muy distinto. Pero pues es importante porque eso ha dado cabida justamente a la evolución también de nuestro propio organismo. Hay teorías que dicen que a partir de la alimentación ha habido esta evolución del cerebro y de lo que es incluso la fisionomía del cuerpo humano, ¿no? Sí, desde los dientes, el aparato, la cabeza, digestivo, el todo. cerebro, exactamente cómo se acomoda, de qué tan grande es, ¿no? Incluso de cómo camina, porque alguna teoría refiere que los homínidos se pusieron de pie porque tenían justamente que buscar alimentos. Para alcanzar la manzana en la rama, ¿no? No, bajaron de los árboles, llegaron a una frontera en donde en África ya no había más árboles y ya se había acabado los alimentos. Entonces hay una teoría que refiere que tienen que bajar de los árboles y comienza una área de pastizales que es muy alta. Entonces lo que tuvieron ellos que hacer era levantarse por arriba de ese pastizal para poder ver y con eso verificar si había alimento cerca y también si había depredadores. Entonces, me los imaginé como las suricatas, ¿no? Así. Ándale, algo así. Con la nariz afuera así del pastizal, a ver qué así es. Y bueno, eso justamente nos lleva a nuestros antepasados, ¿no? El pan, curiosamente, bueno, aquí es otra pregunta que te voy a lanzar, ¿no? ¿Cuándo crees que nació el pan? ¿O cuándo crees que se originó el antecedente de este pan? Pues no sé, tendríamos que remontarnos, o pensaría yo que tendríamos que remontarnos a cuando todavía éramos, no sé si en el límite de cuando éramos sedentarios y pasamos a, ay amiga, ya se mueven las cosas solas aquí en la oficina. No, fue tu chancla. Fue la chancla. Cállate, no vayas a decir una targada. No sé. Hablas con la revolución agrícola. Sí, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido como muchas cosas sin querer, tal vez, ¿no? O sí habrá sido como que quiero hacer algo, más o menos se me ocurre algo así y voy a trabajar para sacarlo, o fue como el vino que fue sin querer que alguien se le echó a perder ahí las uvas. Mucho tuvo que ver en el sin querer y después fue el tema de creatividad, ¿no? Y de cómo fue evolucionando el cerebro. Pero el pan, los primeros antecedentes del pan los vamos a encontrar en la prehistoria, justamente. El pan es uno de los alimentos más viejos que ha acompañado al hombre desde sus inicios. Ya ves. Estamos hablando que los primeros homínidos aparecieron un poquito antes de los 7 millones antes de Cristo. 7 millones de años. Y para el 1.890.000, fíjate, de años. Y entre ese y los 143.000 años, en el Paleolítico Medio, existió un homínido que se llama el Homo ergaster, que va a cambiar de nombre cuando llega a Asia. Es el primer homínido que va a caminar por el puente transcontinental de África, va a llegar al Medio Oriente y de ahí va a comenzar a subir hacia lo que es Asia, hacia China. En ese momento cambia de nombre y se le conoce como Homo erectus. Este Homo erectus es el que ya camina más erguido, a diferencia de todos sus antecesores. El Homo erectus tiene distintas cosas bien interesantes, ¿sale? Una de ellas es que el fuego ya forma parte de su cultura. Para este momento el fuego ya fue descubierto y ya fue controlado. Que es vital para poder hacer pan. Es correcto. De hecho, muchos autores también refieren que el hombre se hizo hombre por cocinar, que es parte justamente de su evolución, porque el cocinar tiene que ver con una situación muy compleja, no nada más es aventar las cosas, pongo una cosa encima del fuego, ¿no? Es un aspecto tecnológico de saber cómo encender ese fuego, saber en qué momento, que no con se qué te herramientas. queme. ¿Sí? Que si está lloviendo a lo mejor no va a encender, que si estás encerrado va a sacar humo y te vas a ahogar. Sí, ¿no? Claro, tiene muchas complexiones técnicas ahí. Es correcto. Aunque no va a ser un químico, ni un biólogo, ni nada por el estilo, van a suceder muchas cosas fisiológicamente y biológicamente hablando que él va a entender, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, con estos homos,
ellos van a descubrir que ciertas semillas de cereales como el trigo y la cebada silvestre podían atraparse, o sea, podían recolectarse y las van a intentar machacar un poco, combinarlas con agua y colocarlas en piedras calientes. Entonces ellos ya controlan el fuego y con sus piedras calientes van a hacer una especie como de galletas de cuenta apelmazada. Como pan sin levadura, pues. El pan ya hablamos de una harina mucho más fina. Ok, ¿no? Y este de otro es más proceso rudimentario. sí, estamos hablando de algo muy rústico, Unas pero al final galletas. les cuento. Por eso quiero que imagines una galleta y mal triturada, ¿no? Ajá. Una galleta con pedazos de trigo o de cebada, Ajá. que aún tienen incluso parte de lo que es su cascarilla, Ok. ¿no? Su salvado. Y entonces ellos descubren, por ejemplo, que el hecho de colocarlo en el fuego no solamente lo va a hacer más digerible, ¿sale? Lo va a hacer más sabroso. No, y Lo que va hay a hacer muchos más alimentos suave. que cuando se pasan por fuego los nutrientes se hacen más, pues, se Químicamente es potencializan. una reacción, Ajá. exactamente, y suceden muchas cosas, ¿no? Es un tema muy complejo que se va a tocar en muchos podcasts. Pero este es uno, ¿no? El fuego para el hombre no solamente va a significar la comida caliente, va a significar seguridad, va a significar confort, va a significar calor, no tener frío, ¿no? Seguridad porque el fuego va a espantar a depredadores. El calor nos va a ayudar a mantener el cuerpo caliente y no enfermarnos, ¿no? O imagina ya un neandertal que va a estar en la parte de Europa, en la parte norte, en donde hay nieve. Entonces el fuego para ellos va a ser supervivencia, va a ser vital, exactamente, ¿no? Pero bueno, dentro de estos atributos que se le va a dar al fuego, uno es justamente cocinar. Y es lo que va a hacer en estas teorías al hombre, ¿no? Okay. El hecho de ya interactuar con su propia alimentación. Entonces, se da cuenta que el cocinar no solamente es más digerible, ¿no? Es más sabroso, es más suave e incluso se conserva mucho mejor el alimento que va colocando justamente ahí. Y es ahí cuando él aprende a triturar estas semillas, a tostarlas, agregarles agua y ponerlas sobre las piedras calientes. Este Homo erectus no va a ser lo único que coman, ¿no? Va a ser diferentes tipos de alimentos, entre ellos va a haber, por ejemplo, frutos silvestres, van a cazar carne de animales enfermos o débiles, por ejemplo, están los ñu, van a consumir huevos, de ser posible, o sea, si los pueden atrapar. Se van a adaptar a distintas dietas dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Porque hay restos de tarántulas, de ciervos, de gusanos, incluso de cerdos en Asia que se sabe que comieron. Y ellos, por ejemplo, incluso van a abrir los huesos y van a hacer un homínido que van a comer tuétano. Son de los primeros ya los que taquitos comen de tuétano desde aquel entonces. Desde entonces. Okay. ¿Vale? No es algo nuevo. Y bueno, de ahí nos vamos a brincar a otro homínido que es el neandertal. Él, de hecho, se le dice que no solamente da como antecedente el pan, son los antecedentes de los primeros panaderos, ¿no? Ok. Y ellos van a estar todo, 200, más o menos en un periodo entre los 200,000 al 28,000 antes de Cristo. Ok. Ellos van a estar, como yo te platicaba, en la parte norte, sobre todo de Europa, en donde hace frío. Es el primer homínido al que se le ocurre vestirse, y digo se le ocurre entre comillas porque en realidad la necesidad de cubrirse va a ser imperante para la supervivencia. Por el clima. Estos dos homínidos, conforme van evolucionando y llegando a ellos, van a ir perdiendo pelo. Y se van a ir parando mucho más rectos en sus dos piernas. Y en el caso de los neandertales también van a ser un homínido que es el primero que se va a decorar a él mismo, ¿no? Es el primero que se va a colgar cosas como piezas de ornato, por ejemplo collares. Que es el primero de huesos de animal y demás. El primero que va a ofrendar algo a sus muertos. El primero que los va a enterrar. Incluso que va a caminar con su muerto hasta encontrar un lugar decente donde enterrarlo. Ok. Y él tiene muchísimos avances, ¿no? En temas ya sociales y en temas de descubrimientos. Y él va a ser súper carnívoro, ¿no? Le encanta la alimentación a base de animales. Está adaptado a varios climas, como te decía, especialmente al frío intenso, al frío de nieve. Va a cazar cérvidos como el venado, va a tener dentro de sus dietas caprinos, équidos, bóvidos, rinocerontes, el mamut, por ejemplo. Que de hecho, es hasta cierto punto lógico, porque la carne
le daba, digamos que, lo que necesitaba en cuestión de proteínas, los aminoácidos esenciales para poder hacer. Pero aparte de eso, porque también hay otras teorías por ahí que dicen que la carne precisamente es la que potencializa el desarrollo del cerebro en el ser humano, o sea que sin ella, por todos los nutrientes que trae y demás, no hubiera permitido que se diera ese salto. Recordemos que como antepasado está por ejemplo, el neandertal, su antepasado del que él evoluciona es el Homo heidelbergensis, y antes de ellos estuvo el Homo habilis, que es el primero carroñero, es el primero que va a cazar y va a comer carne, y a partir de ahí se va a empezar a desarrollar su cerebro en esta cuestión que tú dices. A mayor nivel calórico y a mayor nivel de proteínas, el cerebro se va a ir haciendo más grande y se va a desarrollar más, y por lo tanto va a permitir a los hombres pensar más, ¿no? Y tener menos tiempo que dedicarle a estar mascando una fibra vegetal que podía tardarse 5 horas, a mascar un trozo de carne o algo más que fuera más digerible, poniéndolo ya sobre su piedra caliente, ¿no? Sobre una fogata, ya en estas fechas del Paleolítico Medio. Entonces el neandertal también, así como come carne, si habita hacia el sur, vamos a encontrar que come peces y moluscos también. Entre su dieta vamos a encontrar delfines, focas y peces, serpientes, lagartijas, insectos, lo que se movía, vegetales como tubérculos, bayas, musgos, líquenes, y ellos también van a introducir en su dieta lo que es semillas de cereales silvestres, que también van a triturar, van a combinar con agua y van a poner a cocerse sobre esas piedras calientes. Entonces el hombre de la prehistoria tuvo 2 grandes descubrimientos cuando comienza a hacer pan. El primero es entender que el cereal molido mezclado con agua lo hacía mucho más digerible, ¿sí? La digestión se va a llevar a cabo mucho más rápido y mucho mejor. Y el segundo descubrimiento que ellos hacen es que si ese pan por accidente, como tú lo has dicho, ¿no? Porque esto no fue que hubiera un científico estudiando lo que sucedía microscópicamente, ¿no? Y en un laboratorio. Se dieron las cuestiones sin querer. Sí, claro. Y descubrieron en estas cuestiones sin querer que dejando el pan durante varios días se fermentaba la masa. Y al fermentarse producía gas, por lo cual se esponjaba. Y eso en esta cuestión de optimizar, se dan cuenta que es mucho más digerible, aún más suave, más ligero, mucho más sabroso, ¿sale? Elástico. Y entonces, a partir de ese momento, ya sigue, aparte del pan ácimo que hablábamos, el que no leuda, el que no fermenta, el pan también que fermenta va a ser algo muy importante, que ya va a estar muy arraigado, sobre todo en el Neolítico. Y bueno, panes que han evolucionado desde entonces, se encuentra por ejemplo el lavash en Medio Oriente, que parece una tortilla de harina un poco más gruesa, como si fuera una gordita más delgada, pero de harina de trigo. El pan pita de Grecia, que seguramente tú y nuestros escuchas lo conocen. El rodi y el chapati de la India, que son muy parecidos todos. Sí, pero se parecen. Directamente vienen relacionados a lo que es ese proceso histórico. Y bueno, aquí también vamos a platicar, ¿no? Antes de que suceda esa revolución agrícola, en estas culturas antiguas, en esta edad antigua, se hacen varios estudios buscando justamente el rastro de los lugares en donde se sembró lo más antiguo posible estos cereales. Y bueno, se dan cuenta en estos estudios que la región de Anatolia en Turquía tuvo cultivos hace 12.000 a 10.000 años, ya desde entonces. Esa área de Anatolia posteriormente también va a abarcar hacia el suroeste asiático y va a llamarse el creciente fértil. El creciente fértil tiene 2 arcos que se trazan a partir justamente de Anatolia. Uno donde viene justamente esta península en donde está Turquía, Anatolia, que está en la parte norte, y que va bajando hacia la izquierda, hacia Líbano, Israel y Jordania, ¿no? Como rodeando este mar Mediterráneo. Y otra que se va a internar hacia el desierto, esta de Jordania incluso baja hasta lo que es la Riviera del Nilo, hasta África. Y esta otra, este otro arco va a bajar desde Anatolia hacia Siria e Irak,
Y pues aquí ya obviamente te estoy dando el dato muy importante, porque justamente en Irak, entre el río Éufrates y Tigris, nace la primera cultura, ¿no? Exacto. Esta antigua, que es Mesopotamia. Entonces la gente de Mesopotamia ya como antecedente va a tener esta cuestión de la agricultura, de los cereales. Y no nada más los cereales, ahorita vamos a hablar de qué otro tipo de ingredientes ya cultivaban, ¿no? Pero bueno, en este creciente fértil, en los estudios que han hecho, se han dado cuenta que lo primero que se domesticó fue el farro. El farro es una especie de trigo domesticado que ya no se cultiva, ya no existe. Te iba a decir, oye, pero eso no lo he visto, no lo conozco. Y de ahí evolucionaron 2 trigos, ¿sale? Que sí se siembran actualmente. Uno es llamado el trigo duro o durum, que sirve para hacer pasta. Y otro que es llamado el trigo de pan, que es el que sirve para hacer justamente pan. Y bueno, el último evolucionó de este farro domesticado ya con la cruza de un zacate llamado cara de cabra. ¿Sale? Y así como él, también hubo un trigo ya bastante viejo, todavía se puede encontrar, es la escanda. Este trigo va envuelto con su pielecilla que se llama gluma en la semilla, que no cae al trillar, que ahorita te voy a platicar de algo bien interesante acerca de los cereales y de cómo se entiende que van evolucionando, ¿sí? Hasta que no se muele con molinos especiales, esta espelta suelta la semilla y evoluciona ya lo que es el trigo actual. Oye, ¿y eso que la pielecita que dices que recubre el germen? Que es el gluma, dijiste. La gluma. ¿Tiene algo que ver con el gluten? No, en realidad son las proteínas que van dentro de la semilla. Dentro de ellas existe esa molécula que se llama gluten, que es lo que hace a las masas elásticas. Y existen algunos cereales que no necesariamente contienen gluten, de los cuales se puede hacer pan y que son perfectos para todos los que son celíacos, los que tienen justamente las alergias al gluten. ¿No? Bueno, quiero platicarte que la gluma, que es esta pielecilla que envuelve justamente al grano. En los cereales, cuando va siendo domesticado el grano, se va haciendo gruesa y va evitando que se maltrate la semilla, porque biológicamente hablando, esa semilla no es que tenga inteligencia, pero genéticamente entiende que hay alguien que la está manipulando, y para cuidar la semilla tiene que estar sellada. Porque alguien la va a cuidar, va a escoger las mejores semillas, la va a manipular y después la va a trillar para quitarle esa cascarilla, después la va a moler y ya después va a continuar, ¿no? Incluso va a escoger las mejores semillas para volverlo a sembrar. A diferencia de los cereales salvajes, esta gluma se rompe bien fácilmente. ¿No? Y entonces en la genética de esas plantas silvestres tiene que romperse muy fácilmente, porque es la manera en la que se van a reproducir rápido. Es lo que te iba a decir, para poder polinizar de alguna manera y poder crecer. Para poder germinar, exactamente, para caerse rápido, pero no estar esperando que alguien venga y las abra, ¿no? Sino caer inmediatamente al sentir la tierra húmeda, fértil, con tantita agua, puedan crecer. Entonces, eso es básicamente en el descubrimiento de los granos, cómo han avanzado en temas de genética y cómo han descubierto si una semilla justamente está domesticada o es más antigua, digamos, tiene un grado más salvaje, ¿no? Y lo mismo que la escanda y que el farro, también en esa época se sembró la cebada, las lentejas, los chícharos, los garbanzos, el yero, que es una especie de leguminosa de la familia de las habas, que tiene una forma esférica, parecida a la lenteja, pero más entre esférica y como medio, en algunas partes chatita. Pero un poquito más grande. Un poquito más grande, así es. La linaza, y también se dice, hay una teoría, todavía no se ha comprobado, que las habas. Y bueno, de ahí ya entonces nos vamos a saltar a la Edad Antigua con el pueblo o la cultura de Mesopotamia, ¿no? Para Mesopotamia los cereales, y especialmente lo que es el cereal con el cual se hacía el pan, la cebada, era una semilla muy apreciada, estaba considerada como salario, con ella se pagaba el trabajo. Y también había trigo y también había mijo.
El mijo es un cereal también de semilla redonda. Ujú. Hoy en día está considerado, ya está súper estudiado, como un superalimento que contiene un porcentaje muy alto en proteínas, Ujú. carbohidratos y hierro, y tiene efectos alcalinizantes. No contiene gluten. Entonces, O sea, con el aparte mijo es un se puede hacer superalimento. pan Ujú. que justamente va a evitar, o más bien va a apoyar a la gente que es alérgica al gluten, Ajá. que pueda consumirse, ¿no? Del mijo se puede hacer harina y por lo tanto podemos hacer Ay, perdón. una serie de subproductos que se hace lo mismo con el trigo. Ok. Ujú. Y bueno, en Mesopotamia se quedaron en algunas tablillas de arcilla registro de más de 200 panes diferentes que ya se hacían y que tomaban diferencias a partir del tipo de harina que utilizaban o la mezcla de ingredientes que le añadían, de la misma preparación de la masa y también de la manera en cómo se cocía y cómo se presentaba. Hasta eso. Hasta eso, ¿sí? Y de ahí, bueno, después de Mesopotamia vamos a recordar que aparece la cultura hebrea. Ellos aún no van a tener como un lugar especial, van a estar, digamos, migrando de un lado hacia otro. Recuerden que en un tiempo incluso estuvieron con los egipcios, Sí. en donde piden permiso al faraón, uno de los faraones, para que pudieran asentarse en sus tierras y poder trabajar la tierra y estar tranquilos con su gente, ¿no? Siguen sus costumbres, pero bueno, ya después se les olvida a los egipcios y después los convierten en sus esclavos, ¿sale? Y bueno, los hebreos, para ellos también es muy importante, los cereales están dentro de su dieta. Son de su dieta, son básicos. Y incluso existen panes que son sagrados para ellos, claro, y que se consumen en algunos momentos de su religión, festejos, ¿no? de sus tradiciones. Exactamente, de sus tradiciones. Y así tenemos, por ejemplo, el pan matzah, que se realiza cada año en el pueblo judío para celebrar el Pesaj, que es cuando el pueblo judío sale huyendo de Egipto con Moisés a la cabeza para ir a la tierra prometida y liberarse de esa esclavitud. Como salen corriendo y tienen que caminar continuamente, no les da tiempo de leudar el pan. Y entonces tienen que aprender a hacer el pan rápido, harina, agua y luego ponerlo a cocinar. Entonces ahí nace ese matzah y es un pan que le llaman el pan ácimo, ¿sí? Pero es un pan que entra en comunión justamente con ellos, con sus creencias y con el recuerdo de que en algún momento el pueblo judío padeció y que se tiene que consumir año con año para estarlo recordando y agradecer lo que se tiene en la mesa, ¿no? De hecho son muy cuidadosos en esas temporadas, no poder consumir en esos días nada que tenga que ver con fermentos, ni cereales fermentados. Es muy, muy riguroso. Y bueno, también, por ejemplo, un pan, te digo, no vamos a entrar mucho a temas de tipos de pan, pero otro pan que vale la pena mencionar para el pueblo judío es el jalá o la jalá, ¿no? Que es este pan trenzado, muy rico. Que de hecho yo no lo conocía como la jala, sino la jala, o sea, o sea, como sin acento, ¿no? Ahí sí, amiga, desconozco porque no soy judía. Si hay alguien que nos escucha que sea judío, nos diga cómo se pronuncia correctamente, claro. ¿No? Pero sí, muy respetuosamente, este pan, por ejemplo, para ellos se consume en el Shabbat y en otros festejos, ¿no? En Shabbat es para ellos el día de descanso. Sí, principalmente yo sabía que era en el Shabbat, trenzado precisamente. Así es. Y bueno, de ahí nos saltamos al pueblo egipcio, ¿no? Para el pueblo egipcio el pan era lo máximo. Para el pueblo egipcio la base de la alimentación constituía en dos cosas. Uno era el pan y otro era la cerveza. Y curiosamente ambas... el vino. Sí tenían vino, en un principio lo van a importar de Siria. Y en un segundo momento, como les sale muy caro traerlo desde allá, van a empezarlo a cultivar ahí en la Riviera del Nilo. Del Nilo. Que por cierto, el río Nilo, pues fuente de muchísima vida, ¿no? Porque para ese lugar tan agreste que pues estaba en medio del desierto, el poder sembrar a orillas del Nilo, pues era una cosa. Porque aparte, pues era un río bastante era justamente grande. La cuestión de supervivencia. Exacto. Sí, no por nada ahí se establecieron, ¿no? Igual Mesopotamia, claro. No por nada en medio del desierto, en medio de esos dos ríos, justamente se asientan ahí. Sí tiene que ver mucho la cuestión de que haya agua potable cerca. Y bueno, se sabe, dentro de las tumbas de los faraones, no solamente encontramos pues jeroglíficos, papiros, ¿no?
Tumbas. Las huesos. tumbas, que vemos justamente la historia que nos cuentan acerca del pan. De las grandes aportaciones de los egipcios, de lo que vemos es que aparte de ser la base de alimentación del pueblo, se pagaba también con este pan. Cereal. ¿Sí? Ellos utilizaban el farro del que ya hablamos. Okay. Este cereal muy antiguo que ya no se sigue utilizando, que data, hay piezas de pan que les han hecho la datación de carbono 14 y tienen aproximadamente unos 3,000, 4,000 años de edad. ¿Para qué te imaginas? Tú te quejas que dejas un pedacito de bolillo 3 días ahí en tu cocina. Sí. Uy, ahorita vamos a hablar a quién se les daban esos, los de 3 días, más adelante en el tiempo, ¿va? Y bien, en todas las casas, no importa si fueras pobre o rico, tenía que haber esas dos cosas, ¿no? En tu pan y chela. Pan y chela, era lo que había. Pero para hacer pan, obviamente necesitabas tener los utensilios y equipos que se requerían para poderse hacer. Entonces, todas las cocinas, fuera de un pobre o de la cocina del faraón, tenía que tener justamente el equipo para moler el farro y también para hornear las hogazas de pan. O sea, todavía no había molinos como comunitarios o que pudiera ir alguien hacia... Que una persona pusiera el molino y que tú pudieras ir a moler tus granitos, así como ahora, ¿no? Cuando vas al molino. Había una especie como de morteros de piedra y lo que hacían era agarrar unos como bastones muy grandes, haz de cuenta que tienen un remo pero en forma de bat y con eso empujaban hacia abajo, adentro del mortero para ir triturando las semillas. Sí, pero cada persona tenía en su casa eso, debían de tener por lo menos utensilios para poder moler el farro y utensilios para poder cocinar pero no había un utensilio grande especial que alguien se pusiera a hacerlo, o sea, a construirlo para que gente que a lo mejor no tuviera en su casa lo pudiera ir a hacer ahí. No, de hecho había un poquito de molinos más grandes, pero esos estaban concentrados en una cocina especial dentro de otras cocinas que tenía el faraón. Ah, pues claro. ¿Sale? Y tenía sus panaderas, al cabo. Porque en ese entonces el oficio de panadera era para mujeres en el pueblo egipcio. ¿Solo para mujeres? La mayor parte. ¿O es porque eran más buenas en la labor? Siempre hemos sido muy buenas en todo, amiga. Ya lo sé, amiga. Había que puntualizarlo, evidente, lo siento. Pero bueno, el pan era tan importante que había diferentes tipos de panes y el pan, muchos se les nombraba a partir de su forma. Había moldes que se hacían para pan hechos de arcilla o de barro. Ya había de moldes. De un solo uso. Ah, caray. Sí. O sea, nada más una vez y vámonos a la basura. Una vez se horneaba y luego se rompía el molde para poder sacar de ahí el pan. Pero imagínate qué increíble. No inventes. Es que no había mantequilla para que no se pegara o aceite, ¿no? Y bueno, entre esos moldes. Qué caro, con un molde por cada vez. Pues de hecho, gracias a esos moldes, en la arqueología se ha descubierto justamente que así se hacía el pan. Independiente a los jeroglíficos que encontramos en las paredes, en los frisos, ¿no? En la pintura mural y también en los papiros. O en las tumbas de los faraones. Y entre ellos había, por ejemplo, algunos que son a forma de cilindro o dedo, los circulares. Había unos cónicos que se llaman bedja, que son de los que más había y de los que más representaciones iconográficas existen. Y también había dobles. Curiosamente hacían como uno que eran 2 gemelitos, 2 cilindros pegados. Como para hacer el sándwich, ¿no? Como yo me imagino que eran como las almohadas, el pan almohada que hoy vemos, ¿no? Que son como 2 cojincitos unidos. ¿No? Y que bueno, las almohadas son varios en realidad, pero que se cocinan juntos. ¿No? Entonces, en este caso, este molde se utilizaba así junto y se rompía junto y salía como unos gemelitos, como un siamés. Y algo bien interesante de que preguntabas, ¿no? Acerca de los molinos. Ellos ya van a utilizar unas ruedas de granito para triturar el grano, el cual se tienen que estar justamente girando para poder sacar la harina. Pero lo chistoso es que ese granito que se ocupaba en el Nilo, que era el que se encontraba, sacaba mucha arenisca. Y esa arenisca se mezclaba con la harina. O sea, te comías un pan, pero la mitad era con harina de trigo y la mitad era con piedra, ¿no? Con piedra. Y al final de los días, sobre todo, se han dado cuenta con las momias de los faraones,
que terminaban con los dientes súper Deshechos. desgastados. Claro. Y todo era por precisamente el pan, Ajá. porque contenía esta arenisca. Obviamente, dentro del equipo también debían de tener braseros y está demostrado que utilizaban una especie de horno hermético, donde podía cocinarse perfectamente el pan. Okay. Como te decía, había ya el oficio de panadero. Ajá. Y el valor del grano en el trueque estaba dado a partir de las piezas de pan o de cervezas que podías hacer a partir de esa cantidad de granos. Ese era el valor que se le daba. Por ejemplo, no sé, te voy a hacer el trueque de tal cosa y con este saco que tú me estás dando se pueden hacer 12 panes. Así es, Eso correcto. es lo que vale Es lo que vale, me estás dando. exactamente, ¿no? 12 panes. Ok. Y el salario, por lo tanto, era recibido en granos de farro o granos, en este caso, de cebada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, disculpa, yo pégale este micrófono. Lo que pasa es que es parte de como tenemos todavía este tema de la docencia, gesticulamos mucho con las manos, entonces de repente estamos aquí platicando y hacemos mucho eso y le pegamos a cada rato a los micrófonos. Y bueno, el salario obviamente para los obreros era muy básico, se les daba únicamente el grano para sobrevivir, no se les daba más. Y obviamente pues que no eran obreros, eran esclavos también. Claro, y siempre ha sido así, ¿no? Y a la aristocracia todos los sobrantes, todos Ajá. los excedentes. Entonces el faraón y los que estaban alrededor del faraón siempre tenían en exceso incluso pan, ¿no? Uh-huh. Siempre había. Bueno, ahora nos vamos a brincar al Imperio griego, ¿no? Okay. Estamos terminando con una cultura y nos vamos brincando a otra. Uh-huh. En el Imperio griego van a ser por primera vez en esta historia, en todo lo que es alrededor del mar Mediterráneo, la tríada alimentaria. Uh-huh. Ya con el pueblo romano platicamos un poquito de eso. Uh-huh. Pero son los griegos justamente los que como concepto de base de la alimentación tienen estos tres elementos, ¿no? Uh-huh. Dentro de sus cultivos tenía que haber vid, uh-huh. tenía que haber trigo y tenía que haber, me está faltando una, pan, vino. ¿No tienen que ver con lo del aceite? Y aceite de oliva. Ajá. Exactamente, gracias. Yo le sí me queda así. Un aceite entonces, por ahí. Es correcto. Uh-huh. Entonces, esa es la base de la alimentación. Y a partir de ahí, los romanos la van a absorber. Y a partir de ahí, todas las culturas que van a nacer alrededor del mar Mediterráneo. Por lo tanto, hoy, si tú viajas a Europa, o viajas al norte de África, o viajas al puente transcontinental, en Medio Oriente, uh-huh. lo que vas a encontrar es una alimentación a base de esas tres cosas. En todas las mesas, sean de personas ricas, sean pobres. De personas de clase media, o sean de personas pobres del campo, uh-huh. Ahí vas a encontrar estos tres elementos, siempre. Una de las aportaciones también de los griegos es que por primera vez a una deidad se le va a dar los atributos justamente de la agricultura, no va a ser la responsable de la agricultura, uh-huh. ella va a ser Deméter, uh-huh. Deméter va a ser la diosa de la agricultura y va a ser la responsable de las buenas cosechas. Uh-huh. Entonces le van a dar ofrenda a Deméter y ella, por ejemplo, la representan siempre con un velo, uh-huh. y siempre en una mano trae un puñado de espigas de trigo o uh-huh. una antorcha, okay. ¿sí? Cualquiera de esas dos. Para los griegos, que van a ser los primeros también que van a empezar a filosofar, ¿no? Que dentro de estas nuevas disciplinas va a estar la filosofía. Uh-huh. Y vamos a tener, por ejemplo, a Crispo de Tiaire, que va a hacer un escrito y nos va a platicar, nos va a describir sobre 30 distintos tipos de pan. Uh-huh. Y para los griegos va a ser muy importante también tener en sus mesas las gachas de pan. Va a ser como el pan clásico. Las gachas de pan todavía se encuentran hoy. Si tú viajas a lo que es todo el sur, uh-huh. España, lo que es Italia, uh-huh. Francia, ¿no? Uh-huh. Todos esos pueblitos del sur, uh-huh. en muchos vas a encontrar las gachas. Y las gachas es antecedente neandertal del que yo te hablo, ¿no? Okay. Que es ese grano semi-triturado, uh-huh. que va a combinarse con agua, uh-huh. y directamente se va a poner a la plancha a cocinar. Okay. No requiere un horno. Uh-huh. Puede hacerse en horno, pero no necesariamente lo requiere. Y va a ser como una especie de galleta. Ok. ¿Y se consume, por ejemplo, con algún líquido? O sea, o solito así seco. Sí, se puede remojar o se puede comer así. Es que te voy a decir por qué. Porque en algún momento, en España, por ejemplo,
había escuchado lo de las gachas, pero como en avena, o sea, ¿sí? Como el arroz con leche que nosotros conocemos aquí, ¿sí? pero sin tanto arroz, es ese caldocito y lleva estas pedacitos de pan y te dan, ajá, como migas, crotones. Ándale, sí, y te dan tu plato de gachas, y eso es así, tal cual te lo estoy, que aquello parece una vomitada, pero está muy rico, o sea, o sea digo, no, es que hay cosas que pues, o sí, sea, es cierto, verdad, ¿no? Ese es el antecedente, ¿no? Obviamente esta vomitada no existía en la prehistoria, no, claro, únicamente el pan, pero va a ir evolucionando y se le van a ir agregando otros ingredientes. En este momento, esa gacha de pan podía mojarse con yogurt, podía agregársele miel, podía ponérsele fruta, y el pan va a estar en todos los momentos del día, en su cultura. Y a partir de los griegos va a aparecer también algo muy importante. La blancura del pan va a estar asociada con la pureza y la distinción, por supuesto. El pan blanco tiene que ver con estatus. Mientras más blanco fuera, más dinero más tenía rico era. Más rico era el pan. Sí. Así es. Y bueno, entonces, ya teniendo este antecedente, pues los romanos van a absorber todo eso. A Demeter le van a cambiar el nombre. Le van a cambiar el nombre por Ceres. Ahora Ceres es la diosa de la agricultura, igual responsable de las cosechas. Pero fíjate que ahora la enorme diferencia es que Ceres va a dar cabida a un nombre actual que nosotros utilizamos para todo, ¿no? Referirnos a estas harinas, que son los cereales. De ahí viene, de Ceres. De Ceres, ajá. De Ceres, la diosa de la agricultura. Y en los romanos, recuerda que va a existir el fornax, que es un equipo especial, que es un horno en donde se va a hornear el pan, ¿no? Ya para entonces podemos encontrar panes hervidos, panes tostados, panes horneados. ¿Panes hervidos? Sí. De hecho, en varias culturas, por ejemplo, en la cultura judía, el bagel se tiene que sumergir primero en agua caliente para poderle crear una capa. No frito, en aceite. No. Va a ser en agua. Es la primera precaución que se hace en agua para que el ombligo se detenga y se le haga una corteza a esa forma que le están dando circular. Y después se hornea. ¿Sí? Y posteriormente ya van a ocupar, por supuesto, las grasas, pero ya estamos hablando de mucho tiempo después. ¿Sale? Pero los bagels no se fríen, ojo. No. Primero se blanquean, digamos, o sea, se sumergen en agua caliente. Blanquean. Es que es el término correcto. Sí, claro. Culinariamente hablando. Porque que habría que hacer un paréntesis, ¿no? No, es que mi risa es porque, o sea, yo, dentro de mi escaso conocimiento culinario, ¿verdad? A mí me hablas de blanquear y yo entiendo unas calabazas, unas zanahorias. No, porque lo hacemos, ¿no? En casa, las poquitas veces que cocinamos, voy a blanquear unos vegetales, ¿no? O sea, es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes el término blanquear. Hay gente que no sabe qué es blanquear, ¿no? No, sí. Pero por eso quería hacer justamente el paréntesis. Pero jamás me imaginé que me dijeras que tengo que blanquear un pan. Pues sí, significa sumergirlo en agua caliente para crearle justamente esa costra y que esa forma no se deforme al momento de hornearse. Pero, o sea, pensarías... Pero, o sea, si es masa en contacto con agua, pues se va a deshacer ¿Qué haces con la pasta? También la sumerges en agua caliente. Blanqueas la pasta. Ya me caí, me cerraste la boca. No, es que barbaridad. Sale. Tienes razón. Digo, pero esa está como deshidratada, o sea, la pasta está deshidratada, ¿no? Está seca. No siempre. Puedes hacer pasta fresca y la sumerges en agua. Pero, por ejemplo, la textura de... Ay, bueno, y aquí nos vas a aventar todo el capítulo, ¿no? La textura distintas. de un bagel, yo pues me imagino pues como si me dijeras la masa para hacer un bolillo, como si yo la metiera en agua. ¿Se deshace? No se deshace. Voy a hacer un experimento al rato que llegue a mi casa. Adelante, te comparto una receta de bagels. Me parece excelente. Y bueno, aquí en el paréntesis culinario, ¿no? Porque justamente este diálogo que estamos teniendo acerca de técnicas culinarias. Acerca de técnicas culinarias se da porque su servidora es gastrónoma. Entonces, no lo sabían, no lo hemos dicho nunca en ningún episodio. No, pero bueno,
hoy me descubro, ¿no? Y justamente amo justamente la gastronomía, la estudio, la practicas. Realizado muchas veces, exactamente, la practico todos los días, entonces de ahí que sepa un poquitito más, nada más que los demás terrestres. Pero bueno, aquí compartiendo justamente estos tips, ¿no? Y recordemos que los romanos antes de salir de casa tomaban un desayuno. Si no lo sabes es porque no has escuchado los podcasts anteriores. que te invitamos a que entres para que los escuches. Los 2 anteriores, porque son 2 capítulos completos en la gula del Imperio Romano. Y justamente habla de que ellos tenían un altar afuera de su casa ya para salir, y que ellos tomaban un primer bocado que solía ser un trozo de pan con algo, y las migajas estaban obligados a dejarlas en el altar donde había siempre fuego, ¿no? Entonces, era una manera de comunión con esos dioses que tú tuvieras en el altar, que eran tus patronos o tus santos, si lo puedes decir así, de tu casa, de tu familia. El pan estaba presente en las 3 comidas del día. Hablábamos también de que si eran agricultores, a veces había 1 o 2 comidas, pero si eran citadinos, si vivían en lo que era la ciudad, normalmente se hacían 3 comidas. Y en esas 3 comidas el pan era importantísimo, estaba presente. Las mesas no se consideraban bien puestas si no había canasta de pan, por ejemplo. Y existían diversos tipos de pan, mucho más que en Mesopotamia. Había, por ejemplo, uno que es el panis de Pisius, que era un pan hecho con harina de trigo y agua, amasado y posteriormente horneado. Este tenía una forma plana, parecido al pan pita, que este es el antecedente de la pizza. Ok. ¿Sí? La levadura hace su aparición también aquí con los romanos, no como la conocemos actualmente, industrializada y dormida, ¿no? Así en sobrecitos. No, la levadura, de hecho, se va a saber que existe a partir de cómo la atrapan. Ellos sin saber, ¿no? De este microorganismo. Esta aparece en tiempos de la República y ellos entendieron este proceso de fermentación. Ok. ¿Sale? No, y como yo te decía, lo que hacían era alimentar una harina con el jugo de una fruta, un mosto, que se estaba fermentando. Por ejemplo, yo tengo vino. O sea, ellos ya entendían la parte de la levadura por el mosto, precisamente del vino. No sabían de la levadura. Que se llamaba así, que era un microorganismo. Sabían que había productos que adentro, cuando se combinaba con otros, provocaban una fermentación, provocaban que se siguiera descomponiendo lo que tocaban. Pero no sabían que era una levadura, bacteria. exactamente. No, de hecho no es una bacteria. Perdóname, discúlpeme esto. Un hongo. Es un hongo, es una levadura. Pertenece al reino de los hongos. Y bueno, entonces en la República lo que hacían era mezclar harina con distintos mostos, fuera de vino, por ejemplo, de uva o de otras frutas. O lo que hubiera con azúcar. La masa madre, que se hace con harina y agua y se deja ahí durante un día, y en un día tú ya tienes en horas, incluso depende la temperatura que existe. La harina lo que hace, como es un azúcar, al tú darle agua y al tener una temperatura templada, lo que hace es ir atrapando del aire pues, las levaduras, que son las necesarias para transformar justamente este azúcar en alcohol y dióxido de carbono. ¿Sí? El alcohol se va a evaporar. Y va a haber diferentes maneras en cómo se van a ir descomponiendo también, ¿no? Porque unas producen ácido láctico y así. Pero en este caso van a hacer que se forme una masa madre. Y ellos entendían que esa masa madre, con ella podían justamente utilizarla para enriquecer una masa, y con eso pues se iba a leudar. Que en ese entonces no se llamaba dejar masa de plano madre. ya una masa, dejar ya una masa, y esta se dejaba y al día siguiente ya estaba como fermentada. Entonces a partir de ahí también agarraban un pedazo de ella y con esa hacían un nuevo pan. Y guardaban la otra y así nos fuimos. Y así exactamente, se va como reciclando. Hoy en día se pueden hacer masas madres que llevan ya un montón de años o de días. No, pues nos platicaba el chef R. el chef R. Que él se trajo una masa de España, me parece, de cuando anduvo por allá, y pues ve los años que tiene, y la tiene dormida. Esa fue la terminología que utilizó. Yo tengo un amigo que tiene masa madre y aparte la alimenta todos los días.
Y bueno, aquí le mando un saludo a mi amiguito Daniel Vadillo, que seguramente nos está escuchando, y pues él es así, le fascina, ¿no? Todo el tema, también es gastrónomo. Algún día lo vamos a invitar aquí a hablar de... excelente. En sus temas de expertise. Pero bueno, él, por ejemplo, tiene su masa madre, ya tiene años, y con esa hace pan de muerto, bajo pedido. Ok. Pero las tienen dormidas, o sea, cuando no la estás ocupando, o sea... Está viva. No, sí, pero por ejemplo, el Chef R nos platicaba que está latente. La tiene exacto. Él manejó el término dormida, que bueno, tú y yo entendemos más o menos de qué está hablando. Sí. Tú más que yo. Pero dice, no la voy a activar hasta, porque todavía no me queda como muy claro qué es lo que quiero hacer con ella. Entonces, hasta que encuentre como ese propósito y tal, es que la voy a activar. Entonces, la tiene guardada, no sé si congelada, no sé, la verdad, y sí desconozco el proceso. Congelarla no creo, porque me dijo que la tenía en alta o baja la matas. No, pero me dijo, la tenía en un lugar especial, ¿para qué te he dicho? O sea, la tiene en un altar, así, no sé. Así como los romanos afuera de su casa. No, o eso, o la tiene en un banco, Vete a saber, en un no lo sé, porque es muy, muy bien, bajo es muy preciada, ajá. Sí, son carísimas, sí. Carísimas, pero requieren mucho tiempo. Y requieren muchos cuidados. Diario se le tiene que estar alimentando y se tiene que estar revisando para que no crezcan otros organismos. O se te muere, ¿no? También. Que no van. Exactamente. Entonces, otra manera era, por ejemplo, hacer el pan y sacarlo y llevarlo a algún bosque, una cueva que tuviera cerca de tu casa, y ahí dejarlo y ir unos días después por ella. Y ya sabías que ya había fermentado. ¿No? ¿El pan o la masa? La masa del pan. Ah, ok. Yo dije el pan. Entonces, dije ya para en este tema de usar levadura, sin saber qué era levadura. Ajá, sí. Pero qué chistoso, ¿no? Como cada quien fue encontrando su camino para descubrir, ¿no? Sí. Haciendo una sarta de estupideces todo el mundo, pero llegando al final. No, y seguramente muchas se dieron por accidente. No, sí, claro. Y muchas también se dieron observando, porque a lo mejor en esos accidentes decían, ay, guácala, ya huele agria, la vamos a tirar. Ajá. En vez de probarla y darse cuenta que mejoraba, ¿no? Y a lo mejor también en ese ejercicio se les pasaba y la probaban y guácala, y ahora sí la tiraban, ¿no? O sea, como que fue un ejercicio... No, pues de muchas cosas. De muchos aprendizajes, de muchas personas y por mucho tiempo, para que lleguemos a lo que justamente hoy tenemos. No, tú lo estás platicando como si hubiera así de 2 meses después ya se encontró. No, bueno, muchos años. De hecho el podcast, ¿no? 1 hora y cachito, que les tengo que súper resumir en este conocimiento que fue aprendido durante millones de años. Entonces, bien. Los panes también se hacían no nada más con harinas de cereales, también los romanos ocupaban leguminosas y las mezclas de ellos, ¿no? Podías encontrar, por ejemplo, una harina de garbanzo o de arvejas. Y se les podía añadir grasas, tocino, especias, queso, miel, quesito, ¿no? Hasta queso de cabra, imagínate. Algo que no está lejos de lo que hoy comemos, si te das cuenta. Es muy parecido. Se horneaban, se dejaban secar. Y bueno, algunos incluso, había unos panes que se hacían para los ejércitos. Estos se dejaban secar hasta que quedaban hechos una piedra. Y esto es para que aguantaran exactamente a los viajeros, no se echaran a perder. Pero estos, por ejemplo, obligatoriamente tenían que remojarse en algo para poderse comer. O te perdías ahí un diente. O podías defenderte con ello. Un arma blanca, no sacas en la barra de pan así. Como espada. Oye, pero entonces ahí, por ejemplo, puede ser con cerveza, con vino. Sí, con jugo de uva, por ejemplo. ¿Te acuerdas del muslum, del que hablábamos, que era el vino con miel? ¿No? Y ahí sumergías tu panecito. De garum, ¿no? Por ejemplo, entre muchos otros. Y también cambiaban su nombre dependiendo su forma. Los había, por ejemplo, circulares, en forma de cubos, incluso en forma de chichis. Ay, caray. Esos eran llamados cribanas. Pero o sea, es neta lo que me estás diciendo. Escóndete la cribana. Se te está saliendo. Con un super escote. Oye, pero ya sacamos un montón, porque también ya nos hemos encontrado por allá cada parásito en la calle. Así es. A ver, repíteme el nombre. Cribana. Se te está saliendo la cribana. Ay, amiga, déjame la meto, no, espérame. Pero así, o sea. Cuando te revuelca la ola. ¡Ah! Con las cribanas. Así. Pero oye, o sea,
me estás hablando de la forma así, tal De cual seno. de un seno con, Sí. con pezón y todo. Como no sé si has visto los quesos actuales de tetilla en España. Se les llama así porque tienen la forma de una teta. Ok. Pues hay que ir, amiga. Te quedaste así como que, bueno, no se me antojan mucho, pero bueno. No, bueno, pues es que Bueno. está raro, ¿no? Vamos a brincarnos ahora a la Edad Media. Cuando cae este Imperio Romano comienza la Edad Media, Ujú. ¿no? Bueno, el Imperio Romano se divide en dos y uno de ellos es el que cae y comienza la Edad Media. Es correcto. Y aquí van a pasar cosas bien interesantes. No va a haber muchos avances, ojo, porque estamos hablando del obscurantismo, Ujú. ¿no? Digamos que no podía haber grandes avances ni tecnológicos ni de descubrimientos porque estaban asociados al diablo, a la brujería, y entonces eras torturado y perseguido por la Santa No, Inquisición. y era una y después te época mataban, donde te ¿no? tenías que guardar de todo. Pero hay cosas bien interesantes que podemos compartir. Por Ujú. ejemplo, en la Edad Media se crean los gremios. Ujú. Es una cosa buena. Exacto. Eso quiere decir que todos los oficios iguales Ujú. se juntaban, vivían cerca o vivían juntos Ujú. para que entre ellos se procuraran. Claro. Y si por ejemplo en el gremio de un panadero padre, un papá, se moría, entonces los demás panaderos absorbían los gastos de su familia para que no se murieran de hambre. Ajá. Sí, era una de las aportaciones. Y Entonces, preparaban también, ¿no? Por ejemplo, a los más jóvenes es para correcto, que se como pudieran. aprendices. Es correcto. Muy bien, Ujú. para enseñarles el oficio, Ujú. que en este caso iba a ser, por ejemplo, de panaderos. Ujú. Algo también bien interesante en la Edad Media es que surgen distintos títulos de nobleza Ujú. que derivan justamente del rey, ¿no? Porque recordamos que en la Edad Media el personaje con mayor rango era el rey. El rey. Y abajo del rey estaban los señores feudales, que eran los representantes del rey en otras tierras, Ujú. que gestionaban sus tierras, ¿no? Ujú. Y debajo de ellos habían los siervos, Ujú. ¿no? Y entonces estos siervos eran todos estos, digamos, esclavos, bueno, o población que trabajaba porque se les prestaba, porque el rey les prestaba una tierra para ya fuera a labrarla o sus animales para que pudiera multiplicarlos, Ujú. pero le tenían que rendir un tributo al rey de regreso, ¿no? No, y a veces era casi toda la cosecha o todo el ganado. Entonces, junto al rey Ujú. y los señores feudales van a aparecer varios títulos nobiliarios. Muchos parasiti, amiga. Sí, así es. Bueno, todavía, ¿no? Todavía. Y no hablemos lejos de las No, de Europas, no, no, hablamos no, de aquí no. mismo, Es ¿no? correcto. De gobiernos de aquí de América. Ujú. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, la palabra lord. Ujú. Hablamos de lord, este rango que tienen en el Reino Unido. Ujú. Y bueno, lord proviene del anglosajón Hlaford, que Ujú. significa el guardián de las hogazas. Ok. ¿Tú sabías? No. Sí sabía del anglicanismo, pero no sabía que era de las hogazas, o sea. Y lady, por Ajá. ejemplo, fíjate, y cuando Ese es de te las pones conchas. Soriano, yo cuando escucho lady, lo primero que me viene a mi mente es Lady D, ¿no? Y No, entonces- pero dijiste que sí era de las ella era de las conchas. Y sin albur. Bien. Entonces, lady viene también del anglosajón Hlaefdich, o como se pronuncia, Ok. ¿sale? Que significa la que amasa el pan. Por eso Lord y Lady Lord se y complementan. Lady, es correcto, y pues son el título más alto por debajo del rey, ¿no? Hoy de aquí en adelante, señor panadero. Imagínate. O sea, y no sé, después de que leí eso dije, ay, jamás volveré a ver a Lady Di igual. Ahora voy a Me la verla imagino como la amasando. que amasa el pan, aparte de toda su belleza, ¿no? Y todo lo que hizo en pro de este mundo. Y bueno, Pero esos no eran, pero bueno, esos son los más altos y de ahí vienen lo que Hacia son abajo los, vienen los los duques, los marqueses. Ajá. Bueno, ya depende, ¿no? Si son españoles, si son franceses, van Sí, cambiando depende. los nombres Ajá. también. Los varones y todo Ujú. esto. Baronet. Es correcto. Esos eran unos cigarros, ¿no? Ya nos metimos un gol, creo. Regresemos al pan. Entonces, en la mesa de un lord comía pan del día. Uy, perdonaste. Los invitados Ujú. comían pan del día anterior. Todos los días se tenía que hornear. Todos los Y días se tempranito. horneaba, porque al lord se le tenía que dar pan Ujú. fresco todos los días, Ujú. todo el día, Ujú. ¿sí? Los invitados estaban obligados a comer el pan del día anterior, que bueno, no es tan mal, Ujú. ¿no? Sobre todo si estamos hablando de panes artesanales Ok. que se hacían Sí, justamente esos en aquella aguantan, no pasa nada. época, ¿no? Pero por ejemplo, A los a trabajadores la del castillo. familia del lord
se le daba el pan de 3 días. ¿Te acuerdas? Te dije, uy, ahorita te voy a decir no a quién le daba. Micrófono, maldita sea. Se les daba justamente el pan de a la 3 familia días. del a Lord. La familia del Lord. O sea, los hijos, la esposa, los primos, quien quiera que viviera ahí con él. Viviendo con él. ¿Y por qué el de 3 días? Pues porque esos eran sus rangos. O sea, se entendía que los invitados estaban ahí por algo. Y entonces el personal, olvídate, si trabajador, les llegaba pan, y si les llegaba. Las migas, ¿no? Entonces, el pan estaba en el corazón de todos los banquetes también. En todos los momentos. Y el pobre comía pan moreno, que estaba hecho de centeno, y algunas veces mezclado con cebada. Pero qué borrada, porque es mucho más nutritivo. O sea, acuérdate que desde los griegos la cuestión de la blancura sí tiene que ver con el tema de estatus. Pero y qué estupidez. Pues velo hoy en día, no a todo el mundo le gusta el pan integral, prefieren comer el pan blanco. Bueno, ahorita ya estamos en otros movimientos distintos donde, bueno, ya la gente sabe otro significado que sabe es y no mucho sabe. más nutritivo, se digiere mucho mejor. Hay gente que no sabe que el integral es más nutritivo o menos dañino. No, pero sí, se habla mucho de, por ejemplo, del refinamiento precisamente de la harina y de los azúcares, que es mucho más dañino. Sí, y hablamos de panes industriales, ¿no? Ya industrializados. Sí, claro. El del osito. Bien, y entonces estas harinas podían ser mezclas, podían ser exclusivamente de trigo o podían hacerse de cebada, de mijo de Malta, de las mezclas. Y obviamente el pan blanco va a ser muy caro y solo para ciertos círculos, muy poco accesible, a menos que fueras panadero. Okay. ¿No? O a menos que tú fueras el que cultivaba el trigo y que con ese podías sacar la harina para poder hacer pan. Okay. ¿No? Pero de eso ya hablaremos en otro podcast, que vamos a tener una invitada especial para el tema del medioevo, que va a estar bien interesante. Ese ya lo espero con ansias, amiga. Sí, así es, va a estar muy padre. Bien, entonces, eso es básicamente lo que sucedía en la Edad Media. Dando un brinco ya a la Edad Moderna, ya cuando llega el Renacimiento, pues van a surgir nuevas masas, ¿no? Entre ellas la pasta hojaldre, que va a estar amasada y entre cada capa se le va a colocar grasa. Una barrota de mantequilla. Por eso van a ser como laminillas, ¿no? Y la pasta choux, que a diferencia de otras masas, esta se cocina 2 veces, ¿no? Una en agua, que hablábamos con agua, y que ahí se homogeniza, y después en horno, ya que se le da la forma. Y bueno, surgen a partir del Renacimiento, cuando se crea la imprenta, ya cuando cae la Edad Media, uno de los parteaguas justamente que denota el cambio de estas edades es el descubrimiento de la imprenta. Entonces, a partir de la imprenta, los libros van a ser masivos, ya no van a ser libros incunables que se hacían solo 2. A mano. ¿No? A mano, exactamente. Entonces, ahora los libros son accesibles para aquellos que saben leer, que va a ser la creciente clase media para arriba. Es que, híjole, qué y barbaridad. Especialmente para la media, ¿no? Sí, claro. Porque la aristocracia va a seguir siendo inútil. O sea, en realidad no les servía nada tener el libro de cocina si ellos no iban a cocinar. Se la compraban más bien a su cocinero. Sí. Entonces, en estos nuevos recetarios, pues se van a incluir ya lo que son recetas de galletas, de panes. Más bien, en esos nuevos libros empiezan ahora sí a nacer los recetarios. O sea, pero por medio de la imprenta que se podían hacer en masa, pues, ¿no? Sí. Ajá. Recordemos que recetario el más antiguo hasta ahora conocido es el de Recoquinaria, con la cultura romana de Marcus Aurelius Aspicius, ¿no? Y en este momento ya estos recetarios que van a ser creados, muchos son por los cocineros de la corte, donde obviamente tienen esa accesibilidad a todos los ingredientes, y de ahí van a sacar pues dietas especiales de los reyes, ¿no? La forma en cómo se va a cortar una carne. Oye, amiga, y por ejemplo ahí, digo, porque yo pensando en analogía, ¿no? Digo, bueno, si yo soy el rey y tengo un chef, un panadero que hace cosas maravillosas, le voy a dar chance de que todo ese conocimiento lo vuelque en un libro, y que después eso salga así a las masas, que todo el mundo lo pueda hacer.
Para este momento, de hecho, era sinónimo también de estatus, y normalmente quien lo mandaba o quien lo solicitaba y pedía que se hiciera era el mismo rey, o el mismo conde o duque, o el que fuera. Así, miren lo que como, porque ¿no? muchas de esas recetas incluso van a aparecer en sus castillos. Y van a tomar el nombre de sus castillos, o de los invitados que estuvieron en ese momento, o de los anfitriones. Entonces esas recetas vale la pena que las conozcan en otros lados, porque es una manera de hacer conocer también ese, no, y había cosas ese que imperio, se guardaban, ¿no? ese gobierno, esa región, ese lugar. Incluso los cocineros, cuando comienzan a darse fama por ser buenos, si yo llegaba con un conde a comer, pero yo era el lord, yo tenía todo el derecho de decirle al conde que me dieras cocinero, y no me podía decir que no, porque yo tenía mayor rango. Entonces ese cocinero merecía trabajar en una cocina mejor, donde hubiera un lord, y se lo llevaba. Y el lord igual, ¿no? Si tenía ese cocinero y llegaba un rey y le gustaba la comida, vámonos conmigo, ¿no? Que es la historia de Batel. De Batel, ciertamente. Justamente. Entonces, y de muchos otros. Nuevos ingredientes en el momento de la edad moderna van a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque es una apertura ya del mundo, ¿no? Es una apertura en donde ya no tememos a los fenómenos, ahora los estudiamos, ahora hacemos descubrimientos. Y en estos descubrimientos se da incluso los descubrimientos de otros continentes, incluyendo el de América. Entonces es el momento en el que va precisamente a haber intercambio de ingredientes. Y es el momento en el que el pan va a llegar a la Nueva España y a todo lo que es América. No voy a hablar de eso en este capítulo, porque justamente me gustaría tocarlo en un capítulo más y mucho más extenso, ¿no? Especialmente lo que pasó con la panadería en México. Pero aquí inicia justamente y la parte de esta panificación a la europea, porque nosotros ya teníamos nuestro propio pan, ¿sale? Que era a base de maíz. Entonces, estos nuevos ingredientes que van y vienen van a ir enriqueciendo estos panes y se van haciendo pues todavía mucho más diversos. Y en 1796, por ejemplo, aparece por primera vez en un recetario en el American Cookery la perlaza. Esta perlaza es carbonato potásico que reacciona con elementos ácidos de las masas, lo que hace que generen burbujas de gas, dióxido de carbono. Y este va a ser el antecedente de lo que es el uso del bicarbonato de sodio y posteriormente del polvo para hornear. Para poder justamente hacer que inflen pastas o masas, ¿sale? Sobre todo aquellas que no son tan pesadas. Y en lugar de la levadura. Eso le va a ayudar, sobre todo a nivel doméstico, ¿no? A amas de casa, a poder hacer panadería, o bizcochería, o galletería, o pastelería en mucho más rápido tiempo. Porque ya no tendrían que tener la temperatura, la humedad, el tiempo como variables para poder sacar un pastel rápido o un bollo, ¿no? Y el bicarbonato y el polvo para hornear van a salir entre 1830 y 1850. Vamos a brincarnos ahora a la edad contemporánea, ¿no? Y en la edad contemporánea pues ya pasó la revolución industrial. Entonces los descubrimientos están también a la orden del día. Todos los inventos y descubrimientos, tanto de máquinas como de equipo, como de ingredientes químicos, van a estar a la orden del día. Y entre otras cosas vamos a encontrar ya mejorantes de pan, leche en polvo, margarinas, saborizantes, colorantes, conservadores que se agregan a las masas, e incluso podemos encontrar hasta el huevo en polvo y separados y pasteurizado también, ¿no? Si lo queremos. Entonces eso nos da una complejidad enorme, una diversidad en la cocina. La levadura ya comercializada, y ahora sí como la conocemos, van a ser justamente en la edad contemporánea, a inicios del siglo XX. Y máquinas especializadas en 1900 van a empezar a utilizarse para mezclar y amasar el pan. A partir de la Primera Guerra Mundial va a surgir por primera vez la racionalización de alimentos. Eso quiere decir que van a escasear alimentos. Y entonces en las potencias europeas se va a crear un condicionamiento, incluso oficinas especiales en donde se va a porcionar los alimentos existentes para que lleguen a toda la población. Y entonces cada persona, aquí se traigo el dato, por ejemplo, en julio de 1918, a los ingleses se les va a repartir a cada persona un librito, una cartilla
que es una cartilla de razonamiento, se tenían que formar para adquirir carne, azúcar, harina y grasas. Y los alemanes, por ejemplo, civiles, van a ser alimentados por sus propios gobernantes con algo que se llama Kabrot. Suena a grosería. Sí, pero ya te iba a decir qué pasó. Y es un pan hecho con harina de papa, avena y paja. Los soldados... A ver, espera. ¿Paja? ¡Paja! Sí, hay hambre. No, sí me queda clarísimo. No, pero... Y hay otros contaminantes que van a meter después en el pan. De eso tampoco vamos a hablar hoy. Ok. Pero, que pueden llegar incluso a ser tóxicos. No, pues si me estás diciendo paja. Eso es sobre todo por la escasez. Los soldados, por ejemplo, franceses en las trincheras, disponían de 2 latas de conservas, 12 galletas, 2 paquetes de sopa en polvo, 2 tabletas de café instantáneo y un poquito de azúcar. No, hombre, pues tenían todo el plato del Y buen por comer. ejemplo, en Estados Unidos hubo campañas de solidarización de la misma gente. Y mandaban sus alimentos enlatados. Exactamente, ¿no? Con los aliados. Y entonces invitaba al gobierno en estas campañas a no comer durante varios tiempos en el día, durante ciertos días o en las comidas del día, ya fuera carne, azúcar y harina principalmente, para eso poderlo exportar y que llegara a los países aliados y con eso alimentar a las poblaciones que estaban sufriendo de hambre. Para la Segunda Guerra Mundial, los alemanes alimentaban a los prisioneros en los guetos con una pequeña cantidad de pan, muchas veces ya como papas. Y que era lo necesario nada más para mantenerlos vivos. Sí, y en huesos. No, pero, o sea, sí. Fíjate lo que es mantenerlos vivos, horrible. Nada más. En situaciones horrendas. Sí. Y bueno, en cuanto a las naciones que estaban luchando en la guerra, como ejemplo Reino Unido, tuvo racionamiento de pan a partir de julio de 1946. Contemplando el racionamiento que comenzó... No, espérame. Sí. El racionamiento empezó en 1939, pero es hasta 1946 cuando tocan el pan, que es de los últimos alimentos en ser racionalizados. Sí, pues es que aparte el pan llena. Y es hasta julio de 1948 cuando se liberan todos los alimentos, ¿no? Cuando se levanta justamente esta ley. Y bien, en septiembre de 1944 en Normandía fueron replegados soldados británicos por alemanes, lo que ocasionó una hambruna. Los holandeses tuvieron que racionar los alimentos entregando al pueblo 2 rodajas de pan, 2 papas, un poco de azúcar. Y bueno, a las mujeres embarazadas les tocaba un poquito más, pero llegó un momento en que empieza a restringirse cada vez más y llegó un momento en que la gente adulta llegó a comer de 400 a 800 calorías diarias. Válgame el cielo. 1960 comienzan las fábricas automatizadas. Y el pan industrializado. Pero en 1980 se da una regresión, ¿no? Se pone reversa. ¿Por qué? Porque el pan comienza a perder estos atributos de cuestión artesanal, que es lo que lo hacen ser apreciado, ¿no? Que sea un producto delicado, delicioso, sí, un producto suave, blanco, ¿no? Pero finalmente era una harina ya como muy falsa. Muy genérica. Con muchos procesos en medio, a los cuales se les tenía que añadir cosas para poder ser nutritiva al final. De tantos para que se mantuviera en tiempo en anaquel. En 1980 renace esta tradición de elaborar el pan de manera tradicional para aquellos que así convenga y quieran pagar. Y también el uso de la precocción y la congelación, que es lo que hoy está, ¿no? O sea, lo que hace normalmente una panadería, a veces es, sobre todo en cadenas de supermercados, es comprar el pan ya congelado. Ya te lo venden así y tú ya nada más lo terminas de hornear en el lugar y lo sacas, ¿sí? Y bueno, por último quiero compartirles datos curiosos del pan, ¿sale? Venga. El pan es tal vez el primer alimento procesado que comió el hombre. Y es el primero porque no agarras el cereal y te lo comes. El cereal lo tienes que recolectar, lo tienes que trillar, lo tienes que separar del grano de la cascarilla, lo tienes que moler, mezclar con agua, dejar fermentar, agregar otros ingredientes, ¿no? Cocinar y ahora sí, comértelo. Qué joda, ¿eh? Otro dato curioso es que existe una teoría de que el centeno está considerado como una hierba mala
porque el centeno crece donde el trigo no puede. Y justo en los límites en donde el trigo, por altitud, por clima, seco o frío, deja de empezar a crecer como en otras latitudes y altitudes, lo que hace el centeno va entrando y va como ganando terreno. Entonces, se dice como teoría que es probable que por eso el centeno y el trigo van juntos de la mano en la agricultura y el tema de los cereales y la domesticación de los granos por el hombre, porque muy probablemente era la maleza del trigo. Bueno, los dos eran salvajes y malezas, pero finalmente a la que le dieron cabida más fue al farro, ¿no? Al antecedente justamente del trigo. Entonces, algo te puedo platicar del centeno, es que a pesar de ser un trigo muy salvaje, tiene una capacidad mucho más fuerte o mucho más grande de sobrevivir. Primero por el clima, ¿no? No necesita tanta agua para subsistir. De hecho, ellos tienen el centeno dentro tiene unas moléculas que se llaman arabinoxilanos, que son carbohidratos muy raros en la naturaleza. Estos absorben mucha agua, lo que ayuda a que si el grano cae, rápido abre su cascarilla. Estos no necesitan el hecho de tenerla que separar, sobre todo los que están en estado salvaje, y germinan muy rápido por esa retención de agua que tienen. También eso los ayuda a cocinarse con menos agua, porque la absorben rápidamente. Otra es que el almidón del trigo, cuando se hornea y se enfría, se cristaliza, y entonces se hace duro el pan. Y por eso al día siguiente ya no nos gusta, o a las pocas horas. Y en el de centeno pueden pasar días y sigue suavecito. Y eso es lo que hace esa molécula, esos tipos de almidones. O sea, el trigo es un mamón, eso sería un mamón. Y blanco. Aparte. Maldita sea. Bien, las palabras, este es otro dato muy curioso. Las palabras compañero y compañía vienen del latín companio, que significa alguien que comparte el pan. Muy pocas empresas son compañía. No, amiga, pues no. Gracias a la agricultura, las poblaciones se hicieron sedentarias. Seguido produjeron excesos de alimentos, por lo cual nació el comercio. Se multiplicó la población y nace el ocio a partir de ese momento. Mira que eso lo voy a ligar en mi clase de turismo. Otro dato bien interesante, sobre todo para los que somos amantes de los perros, ¿sí? El perro, recuerden que fue domesticado por su antecedente, el lobo. El lobo. ¿Sale? Y el perro va a estar junto con los homínidos, los primeros hombres, porque se va a dar cuenta que pueden hacer equipo y pueden cazar juntos. Y va a ayudar al hombre, pero a su vez el hombre de lo que cace le va a dar las obras, ¿no? Y también eso va a ir modificando. Obviamente. Y eso va a ir modificando justamente no nada más su temperamento, su fisionomía también, y va también su estómago. Entonces, así como nosotros evolucionamos con esta amilasa que yo te platico a nivel saliva y a nivel estómago, los perros no tienen esa enzima a nivel saliva. Pero los lobos, haciendo una comparación contra los lobos y los perros, los lobos no la tienen para poder digerir los cereales. En cambio, los perros sí. Porque 3 de sus genes se modificaron y multiplicaron aquella información que tenía que ver con la amilasa. Y entonces eso quiere decir, dice mi cuñado, que a punta de pancito los fuimos domesticando. Oh, no, pues es que sí, tiene razón. Y bueno, voy a platicarte también en el 2022, en estadística del 2022, los países más paneros del mundo, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, son Turquía, con 104 kilogramos per cápita al año. Per cápita. 104 kilos. Échale, no sé si. Montenegro y Serbia con 98. Bulgaria con 95. Ucrania con 89. Grecia, Dinamarca, Polonia e Irlanda con 70. Los Países Bajos y Hungría con 60. Alemania con 57. Francia y Portugal 50. Bélgica 47. Y Austria, por ejemplo, con 46. La verdad es que para mí esta estadística fue una sorpresa, porque yo pensé que Francia iba a estar dentro de los primeros, no dentro de los últimos. No, pero es que también en Oriente Medio consumen mucho pan, se nos olvida de repente. Sí. Y se preguntarán ustedes por qué México no está en esa lista. Porque estamos hablando de Europa. Porque nosotros, no, pero aparte, nosotros estamos pero en la de consumo de maíz y de tortilla. Y ahorita voy a hablar.
es de las estadísticas en América. En España se comen 32.54 kilos de per cápita al año y estamos muy cerca de ellos. En América, Chile es el país que más consume pan, con 96 kilos al año per cápita. Argentina con 76, Estados Unidos con 43, Ecuador con 37, México con 33 y Costa Rica con 32, por ejemplo. Y bueno, en Asia casi no se consume pan. No. Japón con 22 kilos per cápita al año y China con 6 kilos. Lo que pasa es que ellos allá pues es el arroz. Allá es el arroz, exactamente, ¿no? Y la pasta. Y bueno, para terminar y cerrar con broche de oro. Sí, amiga, porque ahora sí te mandaste, ¿eh? Híjola, es que este tema ya casi vamos para la 1:30. No, ya prometo ya cerrar con este último dato, ¿no? Recuerden que el pan está asociado a las religiones, ¿no? Claro. Ya es la manera de pensar, ya hablamos un poquito del judaísmo. Y ya nada más vamos a cerrar recordando que para los cristianos, los católicos, el pan también es importante porque es un momento de comunión con Cristo, ¿no? Cristo dijo a sus apóstoles en su última cena, aquí hay pan, ¿no? Lo parte y lo reparte y da a sus discípulos diciendo que era su cuerpo, que lo tenían que comer para compartirlo con él. Entonces, ahora cuando comulgas, te dicen cuerpo de Cristo, recordándote que esa hostia, eso significa. Y entonces la hostia es un pan, al final de cuentas. Claro. Y bueno, finalmente es un pan ácimo que no se fermenta, porque está hecho con harina de trigo y agua, básicamente, ¿no? Es un tipo de pan diferente. Y con esto quiero justamente cerrar. ¿Qué te parece? Muy interesante. Estuvo súper interesante el capítulo del día de hoy. Te agradezco muchísimo, la verdad es que sí, el preparar los episodios cada semana, yo sé que te cuesta, pero bueno, es el amor al arte, amiga, la verdad, mucho. El que nos tiene aquí. Y bueno, pues les agradecemos mucho a nuestros escuchas que se hayan, que hayan escuchado este podcast, ya redundé, amiga, maldita sea, y pues que estén con nosotros cada semana, les agradecemos muchísimo el apoyo. Y la verdad, pues lo hacemos por ustedes también, les queremos compartir pues un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Amiga, estuvo súper buena la tertulia del día de hoy. A comer pan. Sí, ahorita nos vamos a la panadería que está aquí afuera. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos para otra tertulia gastronómica la siguiente semana. Bye. Hasta luego, bye.